interesantísimo ver la relación de la gente y el territorio, ¿no? Bueno, ahora le damos paso al doctor Martínez Garnica que nos cuente sobre su investigación sobre Santander. Si se fijan en los cuadros que nos acompañan hoy, gracias a la gestión de Susana Quintero y a los amigos museólogos que los colgaron, se darán cuenta que estamos en presencia de un personaje que fue representado tan bellamente en esos óleos, empezando del croquis a carbón que hizo José María Espinosa, que luego le sirvió para este cuadro final que está a mis espaldas, y cuyo carboncillo ha sido la base para todas las interpretaciones que tenemos en Colombia de este personaje, que fue bautizado en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de los Valles de Cúcuta. Digo fue bautizado porque no me consta dónde nació. Y murió en Bogotá en 1840 y dijo que quería ser inhumado en el cementerio Central Nuevo, donde fue inhumado su hijo varón. Y según su voluntad, debería irse en derechura, tan pronto muriera, al cementerio, pero lo estuvieron dando vueltas por Bogotá como 10 días, porque como he dicho en algún artículo, los muertos no mandan. Pero la charla que ha dado Gerardo, tan ilustrativo, sobre esta sociedad local tan particular y de estas familias tan particulares, pues me sirve de base para decir que este personaje pertenecía a una familia muy notable de esta zona. Parece que cuando estaba en el colegio le usaron su pertenencia a esta familia para denostarlo, diciendo que era un simple hijo de un cultivador de cacao de los Valles de Cúcuta, típico de los santafereños con los reynosos, con los calentanos que llegaban de todas partes, piringos o cotudos, a los colegios. Y él se defiende en su testamento diciendo, pues, me han querido negar la importancia de mi familia, que somos beneméritos, que somos hijos de algo. Hasta eso me lo han querido negar, porque vengo de un cultivador de cacaos. Pero quiero decirles que efectivamente fuimos una gran familia. Y efectivamente, pues ya conocemos el trabajo que hicieron dos escritores muy famosos que se llaman La Familia de Santander, publicada por el Banco Popular, con lo cual ya no tengo nada que referirme con respecto a este personaje. Ese personaje, al morir, estaba completamente seguro que había sido de una importancia decisiva y fundamental para el nacimiento de la nación colombiana y granadina. Estaba perfectamente consciente de su importancia. Y estaba perfectamente consciente si él examinaba su trayectoria política entre 1810 y su muerte. Y el balance que él hacía de su vida le permitía saber su importancia. Era muy consciente de su valía, de su respetabilidad, pero también era muy consciente de todas las calumnias, mentiras e intrigas que le habían inventado antes de su muerte. Era perfectamente consciente porque había tenido que escribir mucho defendiendo su honra, que para él era muy importante. Publicó muchos textos en defensa de su honra y el propio testamento se defiende de otras acusaciones, porque en vida tuvo que enfrentar muchas acusaciones, algunas sistemáticas, como el que firmaba con los 50 y que ha sido ya publicado 2 veces. Entonces, consciente de su valía, de sus calumnias que no han terminado, porque en el último manifiesto de la Nueva Marquetalia, que firmaron las FARC incorporadas al monte, le dedican un capítulo a inventarle más calumnias de las que ya conocíamos. Y en la hermana República, que está a mis espaldas, ha necesitado calumniarlo más para poder levantar el mito de Bolívar. Y me imagino que Isabel, que hace de novelas de Bolívar.
habrá usado todas esas calumnias, porque en los relatos de televisión tiene que haber un bueno y un malo, y si Bolívar es el bueno en todas las películas, obviamente el antagonista, el malo, tiene que ser Santander, y tenemos suficiente material para calumniarlo y para seguirlo calumniando de por vida. Pero Santander sabía que él era el hombre, el varón, y que tenía con qué defenderse. Entonces él hizo dos cosas terribles. La primera es que dejó en baúles perfectamente organizado su archivo personal. Un archivo que tiene una historia para contar un libro, porque él siempre supuso, y lo dejó en el testamento, que alguien debería ganarse 2.500 pesos para escribir su biografía y para organizar mejor el archivo. Y muchos caudillos liberales del siglo XIX recibieron los baúles, empezando por su compadre Francisco Soto, que era el llamado a hacer la biografía porque lo había conocido de niño. Y Francisco Soto supuestamente escribió la primera parte, que era la época juvenil, que según su hijo Foción desapareció en el terremoto de Cúcuta. De modo que esa parte se perdió. Pero luego vinieron todos los caudillos liberales y todos recibían el baúl, se robaban unas piezas, devolvían, y nunca nadie hizo la biografía durante el primer siglo republicano. Y llegó el yerno con iniciativa, es decir, Ernesto Restrepo Tirado, casado con una nieta, quien empezó a publicar en editorial Águila Negra el archivo, después de un pleito para que se lo entregaran, pleito que ganó. Pero en ese pleito dejó muchos enemigos de mucho poder, como Laureano García Ortiz, que también quería hacer una biografía. Y una vez que lo publicó, sin revisar, porque está lleno de errores esa edición del Archivo de Santander, un panameño que era coleccionista de documentos, de tiempo atrás, Juan Bautista Pérez y Soto, que había comprado unos 20 archivos en el barrio La Candelaria, lo convenció que se lo vendiera. Y el nieto vendió el archivo por 1.000 pesos. Y ese paquete de 21 archivos lo compró alguien que sí sabía de archivos, que obviamente es un venezolano, Vicente Lecuna. Con el dinero de Juan Vicente Gómez lo compró. Y se llevaron por el río Magdalena en 2 barcos 21 archivos que pagó Vicente Lecuna y que terminaron escondidos en la casa natal de Santander en Caracas bajo la denominación Herederos Pérez y Soto, con lo cual nadie podía encontrarlos. Ese problema se remedió en parte. Una es que el paquete número 6 fue decomisado por la policía y el gobernador del Atlántico en Barranquilla, con lo cual regresó a Bogotá. Y en el pleito que se armó, que ganó Pérez y Soto, porque demostró que el archivo no era público, sino privado, finalmente, para entenderse con la Academia Colombiana de Historia, se lo vendió a la Academia. Y el paquete número 6, finalmente la Academia lo compró y hoy en día lo custodia el Archivo General de la Nación en 12 cajas. Pero el resto logró irse a Caracas. Es decir, parte del Archivo de Santander y los otros 20 archivos que le dan contexto a la época. Eso se ha podido remediar, afortunadamente, gracias a Robert Boulton, que lo microfilmó en 1960 y que le regaló al entonces Archivo Nacional una de las copias microfilmadas, con lo cual ese viaje por el barco del río Magdalena se ha salvado gracias a un norteamericano y gracias al juicio que han tenido los caraqueños para cuidarlo. Hoy en día no sé dónde estará, porque ya saben ustedes que un presidente de Venezuela con mucho poder sacó de los sitios originales tanto el archivo Miranda como los archivos Bolívar, que habían sido comprados en Europa y fueron al AGN, y yo no pude verlos en el AGN, y creo que lo que estaba en la casa natal probablemente también haya parado en el AGN venezolano. Una buena circunstancia con la cual contamos los historiadores es que un académico notable,
un erudito, Roberto Cortázar, decidió reparar la mala edición del Águila Negra y nos dio 20 tomos de esa correspondencia publicada por la Academia Colombiana de Historia, y con esos 20 tomos nos defendemos en cuanto al Archivo de Santander, y otros colegas suyos han sacado otras ediciones, uno que sacó en un tomo, otros académicos más, y uno que el propio Lecuna, la correspondencia con Bolívar. De modo que tenemos bastante documentación édita que viene del Archivo de Santander. Muy bien. Pero aquí tenemos un problema archivístico, es decir, los historiadores patriotas sabemos que este personaje necesita una biografía profunda, porque está completamente ligado al destino de nuestra nación y porque lo condujo durante 2 décadas. Sabemos, y aquí ya tengo muchos problemas políticos, que no la hay, porque la que más se ha divulgado, que es la de doña Pilar Moreno de Ángel, es básicamente una compilación de noticias. Pero yo creo que una compilación de noticias no es un viaje a la profundidad de un espíritu humano como el de este hombre. Por eso yo creo que le estamos debiendo una biografía. Pero al intentar hacerla, tenemos un problema de archivo y un problema de 2 siglos de calumnias y mentiras. O sea, tenemos obstáculos epistemológicos. Pero además del problema de archivo, que ya fue resuelto gracias a Robert Bulton, a Roberto Cortázar, al propio Laureano García Ortiz, a Horacio Rodríguez Plata, y a todos aquellos que se han interesado por el personaje, especialmente ese gran filántropo que tuvimos en Colombia, que fue el presidente Eduardo Santos Montejo. Tenemos otro problema archivístico que lo identifica uno cuando se mete al archivo de él. Y es que este personaje que está colgado aquí, al ser consciente de su importancia histórica, de sus enemigos, de la maledicencia y de las calumnias, tomó medidas archivísticas en vida, que fue eliminar la correspondencia personal, privada e íntima, sistemáticamente. Uno sabe por las despedidas de las cartas de los amigos que esa correspondencia existió, pero cuando lo va a buscar fue eliminada. Y yo creo que fue él mismo y sus amigas, especialmente Nicolasa. ¿Quién podía ignorar la relación tan estrecha que tenía con Nicolás Ibáñez? Era imposible. ¿Dónde está la correspondencia con Nicolasa? No existe. ¿Quién la destruyó? Yo creo que fue él, pero también ella. Y probablemente tiene que ver con algo que Camilo Santander y yo sospechamos, y es que el hijo natural, o sea, Pachito Santander, era hijo de Nicolasa. Porque es muy extraño que lleven a un niño a la pila bautismal de la Catedral de Bogotá y se aparezca el presidente Santander, su hermana Josefa, su cuñado Briceño, y hagan asentar en la partida que ese niño es hijo del general Santander y de madre desconocida. O sea, ¿cómo van a hacer una cosa de esas? ¿Y cómo el cura de la catedral escribe eso? Pero él, en el testamento que hizo de puño y letra en el año 38, dice que lo reconoce como hijo suyo, que le dio el apellido, le dio el nombre a Pachito, y que para él la madre políticamente correcta es Paz Piedrahíta, políticamente correcta. Y entonces seguramente él dice, me van a preguntar, ¿y por qué no lo reconoció antes? Si el niño nació en el 33. Y él da la respuesta. Porque es que antes de que yo la conociera en la cama, ella ya había conocido otros hombres.
Por supuesto, las historiadoras de género van a decir que esto es prueba de su machismo, porque no era virgen. Pero es que esa señora ya tenía 2 hijos en 2 militares más. Entonces yo creo que probablemente hay un arreglo económico con Paz Piedradita para que ella recibiera a ese niño y dijera que era suyo. ¿Qué pruebas tengo de que eso ocurrió así? Porque ya en los años 40 ella atalayaba a doña Sista Pontón en la calle para insultarla. Probablemente porque le había faltoneado con la pensión, con la mesada que había que darle por haber criado a este niño. Pero, como les digo, como todo fue destruido y como Nicolasa devolvió la hacienda de Ficha y se fue a vivir a Girón con su yerno y luego terminó en Europa, ella misma destruyó toda prueba. Ahora, su hermana Bernardina también tuvo una niña, Carmelita, con un sangileño, con un socorrano, y al nacer en el convento de las Carmelitas la regaló, y Carmelita se crió como la niña del convento, hasta que su padre, que siempre la sostuvo en el convento, le consiguió un marido de muy buena calidad venido del exterior, del cual viene la familia Mikkelsen. Entonces, David Bushnell, que fue un gran experto en Santander, siempre dijo: a mí no me gusta la biografía de Pilar Moreno porque él no aparece, no hay nada íntimo ni personal de él, pero es que la culpa es del archivo, no de doña Pilar. O sea, ¿qué podemos decir de él si todos son conjeturas y suposiciones que no se pueden probar? Porque sistemáticamente destruyó todos los papeles personales con muchas mujeres. Y no porque fueran íntimas sexuales, sino porque él tenía una relación epistolar muy intensa con muchas mujeres. Tenía un defecto que probablemente yo tenga por culpa de mi mamá: le encantaban las mujeres. Porque es que escribirse con mujeres es un placer. Escribirse, dije. Entonces, todo eso fue desaparecido. Hay algunas huellas en los otros 20 archivos que están en Caracas, que son familias muy cercanas a él. Con la familia Barriga, por ejemplo. Como el coronel Joaquín Acosta, porque fue padrino de su boda en Nueva York. Y muchas familias bogotanas. Es posible que de la lectura de esos otros 20 archivos de la época aflore algo, pero lo que es la correspondencia íntima, yo creo que está irremediablemente perdida. Con lo cual los historiadores siempre nos van a decir: es que usted no dice nada de la vida de él. Porque lo que Santander decidió es que solamente habláramos de su obra pública. Él dijo: yo soy un hombre público, yo construí esta nación y quiero que digan eso, no quiero que hablen de mí. Empezamos con su edad juvenil. Él se crió aquí, con estas familias, comiéndose los puntalitos, que aquí son a las 2 de la tarde, en Santander del Sur son las 10:30 de la mañana, visitando los trapiches y en los cacahuales de su papá. Él consideró que su única hermana real era Josefa, pero él tenía hermanos de otros 2 matrimonios de su papá previos, y ellos habían estado también en el Colegio de San Bartolomé. Yo creo que él fue un estudiante muy aplicado en San Bartolomé, donde lo agarró la revolución de 1810 cuando tenía 18 años. Pero no lo pudo probar, porque alguien se tomó el trabajo de desaparecer del archivo de San Bartolomé su expediente escolar. Está el de su compañero de clases, José Ignacio de Márquez, que estudió exactamente las mismas materias con los mismos profesores, completo. El de Santander se lo robaron. Pero, ¿cómo se puede decir que era buen estudiante?
porque en todos sus escritos, que son muchísimos, demuestra que sabía. Y uno se da cuenta que él estudió profundamente la historia romana, la historia griega, la obra de Plutarco, las vidas paralelas, la obra de Cornelio Nepote. Aprendió a escribir sintaxis, gramática, porque además su tío, el canónigo Nicolás, le enseñó, y porque además fue un hombre curero, amigo de todos los curas, porque los curas le ayudaron a construir la nación, especialmente el gobernador, el canónigo Cuervo. Fue muy amigo de las comunidades franciscanas. En su lecho de muerte entró a la archicofradía de la Tercera Orden de los franciscanos. Los franciscanos le colgaron esa inmensa camándula que aparece en su tumba, colgada del cuello. Fue un hombre de camándula con su mujer en la cama, rezandero y camandulero. Bueno, finalmente nació nuestro Señor al Rosario. ¿Qué más iba a hacer que rezar el Rosario? Pero es un hombre que conocía muy bien la cultura eclesiástica católica, que conocía muy bien los clásicos griegos y latinos, y eso lo demuestra cada vez que escribe. Así no tengamos el expediente escolar. Y porque tuvo profesores de muy buena calidad, que ya mencionó Gerardo, pero también uno que no mencionó, que es por ejemplo Custodio García Rovira, que fue su profesor y luego su capitán político, y fue quien... Los dos estuvieron juntos en Cachirí, donde fueron derrotados. Manuel del Castillo, su otro gran amigo. Muy bien. A partir de 1810 viene la experiencia militar. Y él siempre se consideró un gran militar. Sus enemigos dicen que era un pésimo militar. Bueno, le recuerdan la derrota del Llano de Carrillo. Pero a Bolívar, ¿cuántas derrotas hay que contarle? Es que buen militar no quiere decir que no pierda uno. Es que se levante. Lo de Carrillo fue muy terrible porque fue la primera y estaba muy joven, pero luego ¿cuántas veces no le dieron? Grave fue la de Cachirí, esa sí le costó 1000 muertos allá en el páramo. En algún momento él era consciente de su valía como militar, no solamente porque estuvo en el campo de Boyacá, sino porque estuvo en muchas batallas importantes, y en un momento él dice, bueno, yo solamente respeto por encima mío, a 4 militares venezolanos. O sea, yo soy el quinto en méritos militares. Esos 4 son venezolanos de gran valía. Número 1, el Libertador, que él amó. Número 2, Rafael de Urdaneta, al cual él obedeció durante los años juveniles, porque era el gran militar. Número 3, el que fue jefe del Estado Mayor Libertador, Carlos Sublette. Y número 4, el heredero de Bolívar, Antonio José de Sucre. Y él dijo, yo soy el quinto. De ahí para abajo, están por debajo de nosotros. Montilla, está enfermo. Córdoba, medio loco. Y realmente Córdoba, después de la caída del caballo, estuvo loco un tiempo. Era el militar más buen mozo que existió de su generación. Paisa, tumbalocas. Dice, pero él, claro, estuvo loco como una semana cuando había un caballo y era medio loco. Se levantó en armas y lo mataron a sablazos. Y enumera, o sea que él decía, yo soy el quinto militar más importante, lo que aquí llaman la Gran Colombia. Y esa es la jerarquía que yo creo que, mi parecer, se sostiene. Y sabemos que Sucre era el heredero. Y lo sabían en el Ecuador y por eso lo bajaron, para abrirle camino a Flores y a Valdivieso. Pero además de que él era un gran militar, él supo que era el gran administrador. Y gran administrador quiere decir administrar recursos escasos usando la fuerza. El primer gobierno
que le correspondió a él es un gobierno exactamente militar, con todos los fierros, que es el gobierno del 19 y el 20 y 21. Un gobierno militar terrible, que fue sacar la pata a todo el mundo, movilizar a la guerra a todo el mundo, arruinar a todo el mundo. Fue un gobierno militar terrible. Y él pensaba que había sido tan terrible, a pesar de que Restrepo tiene que defenderlo, que no lo van a elegir vicepresidente en Villa Rosario, además frente a un contrincante que él odiaba, el general Antonio Nariño, que era el paladín de todos los chisperos miserables de los barrios del oriente de Santa Fe. Santander tenía razones personales para odiarlo, un dictador. Y sin embargo, su prestigio como administrador le sirvió para que le ganara la elección del año 21 como vicepresidente en Villa Rosario. Y fue el vicepresidente y él construyó a la República de Colombia. Y lo hizo por una razón muy sencilla, porque en el primer cuatrienio de gobierno, el Libertador nunca estuvo. El Libertador gobernó en el segundo cuatrienio cuando regresa del sur. Pero el cuatrienio original lo hace Santander con los 4 secretarios de Estado de una gran calidad. O sea, él armó la nación y él lo sabía. Y luego, como dice David Bosner, falta estudiar el último gobierno que fue el bueno, el gobierno de la Nueva Granada del 32 al 37. Y conocer su momento en la oposición a Márquez, que aún no ha sido correctamente explicada. Entonces él sabía que de entre los militares de la independencia, él está de número 5. 2. Él hizo el Código Militar del 38-39 por encargo de Márquez, que es el primer código militar. Además, estudió todos los códigos militares españoles. 3. Sabe como administrador de la cosa pública es imbatible, porque él creó las tradiciones administrativas de lo público, tanto en Colombia como en Nueva Granada. Y él era el hombre que es conocido realmente en la clase política europea y norteamericana. Ahora, políticamente él juega con los norteamericanos por sus razones personales. Es que los edecanes de Bolívar y todos los ingleses e irlandeses son de su cuerda, son de Bolívar. Y ellos apoyaron la dictadura de Urdaneta. Por eso cuando Santander regresa en el 32 y pasa por Londres, él manda un mensaje: cuando yo llegue a Bogotá, que es el nuevo nombre de Santa Fe que escogió Bolívar, no quiero ver en el territorio nacional de la Nueva Granada ni uno solo de los edecanes de Bolívar, como ocurrió. Tuvieron que ir, pero además él tuvo oposición de la diplomacia inglesa durante su último gobierno, pero tuvo en cambio el respaldo del gobierno de los Estados Unidos y de los diplomáticos norteamericanos. Es más, le llegaron a ofrecer un barco para traerlo de regreso de los Estados Unidos a Santa Marta, que él no aceptó, le pareció que era muy poco, o quizás por razones políticas. Como el tiempo se me está acabando, quiere decirle que hacer una biografía íntima de Santander va a estar imposible, porque él se tomó todo el cuidado de borrar las huellas. Y mientras no hagamos prueba genética, no podemos demostrar que Camilo viene de Nicolás. Doña Paz Pedradita es hermana de la esposa por unos días de Custodio García Rovira. Pero no creo que haya prueba genética, de modo que nos quedaremos en la duda. Pero en esa correspondencia íntima hay muchísima información que uno le permitirá entender mejor la década colombiana. ¿Por qué? Porque es que durante la década de 1820 la política estaba repleta de mujeres que intervenían en todo, que chismoseaban todo. Recientemente ha salido a la luz
Mary English, que fue hacendada aquí, tuvo 2 haciendas en los 30s y 40s. Y ya hoy en día se nos aclara por qué Bolívar, por qué Nariño fue retado a duelo por culpa de ella, aquí en Villa del Rosario en el 21. Pero es que Mary English, así como intervino en política a favor de Bolívar, Santa Fe estaba repleto de mujeres interviniendo en política todo el día y armando follones, y no solamente las Ibáñez, sino ya sabemos lo que hacía la Sáenz. De modo que ella, pero resulta que todo ese mundo mujeril metido en la política, Santander nos borró estas huellas. Y solamente nos quedan algunas cartas, las de la Sáenz, porque el archivo que ella se llevó a Paita, que era el verdadero archivo íntimo en Petacas, fue destruido con la epidemia que la mató a ella. Entonces tenemos unas grandes dificultades de archivo para poder meternos en la intimidad de este hombre, porque él tomó la decisión que habláramos de la política nacional, no habláramos de él. Sin embargo, espero que en 3-4 años pueda tener una cosa presentable para mostrarle a mis colegas, si tienen paciencia. Por favor, Jaime, hay que tener paciencia. Un personaje de estos hay que pensarlo muchos años antes de aventurar alguna idea sobre quién era. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Silvano. Gracias. Para el profesor Gerardo, nos anunció en su disertación que nos iba a comentar por qué Villa del Rosario no tiene su templo parroquial en la plaza. Y finalmente no lo alcanzó a decir. Y doctor Armando, pudiéramos ampliar un poquito el tema de el rol de Santander, su astucia política, su liderazgo, su manejo de bancadas, su postura frente a esos enemigos primeros. Y si incurrimos en una expresión políticamente no correcta, si decimos que el primer gobierno de Santander fue una dictadura militar. Bueno, para dar respuesta al doctor Pavón y a los presentes, primero agradecerle el estar acá. De lo que se logró conseguir directamente para la no construcción del templo parroquial por parte del padre de presbítero Marco Antonio Mora, fue que Demetrio Serpa, el constructor en esa época, le recomendó que era mejor dirigirse a donde ya el padre Lizardo había iniciado algo, que es donde está ahorita la iglesia Nuestra Señora del Rosario. ¿Cómo se supo? Porque cuando fueron a construir, ya habían los rumores de que la iglesia iba a ser ahí, ¿sí? Entonces, cuando ya se fueron a construir las aulas que están en la Ladrillo Limpio, en Manuel Antonio Arreo, por parte de Club de Leones, porque el Club de Leones de esta época de Villa Rosario le colaboró muchísimo a esa escuela. Fue bastante lo que le colaboró en esas aulas, principalmente. Encontraron las bases de lo que iba a ser la iglesia. O sea, encontraron los cimientos, las bases de lo que la gente normalmente decía, ¿ya? De lo que la gente normalmente comentaba, decía. Entonces lo trasladaron hacia donde ya el padre Lizardo había empezado algo. Por eso fue que incluso al lado de la iglesia, de la cual hicieron un parquecito, lo llamaban el Parque del Padre Mora, y ahí estaba el busto del padre Mora. Después del busto lo trasladaron al cementerio municipal, donde están los restos del padre Mora y los restos del padre Lizardo. Entonces, por eso es que la iglesia de nosotros, todas las iglesias normalmente están al lado de un parque, menos las de nosotros, pero se puede comprobar a través de los cimientos que ya estaban ahí. Otra cosa que yo quisiera aprovechar para decir es que
Las calles de nosotros eran hermosísimas en su empedrado, hermosísimas, era algo hermoso, era un empedrado natural, no necesitaba cemento. Por esas calles logramos correr, caminar por ellas, y esas calles fueron un atractivo bastante llamativo turístico, que lastimosamente lo acabaron. Villa Antigua también las tenía. El barrio centro de arriba, el Rosario Nuevo, casi todo el barrio centro se puede decir que era empedrado. Y Villa Antigua tenía varias calles empedradas, bastantes, pero el barrio centro sí era todo empedrado. Y esas calles las empedró señor Zoilo Villanueva, precisamente del barrio de Amalote. La mayoría de las calles las empedró él por orden de Carlos Saúl Villamizar, familia también de Gloria, y familia de Hugo, que normalmente y popularmente conocemos como Toromocho, ¿sí? Ese güey que para el que casi empedraó todas las calles, era hermosísimo, era algo muy lindo, era algo atractivo, que ojalá algún día lograra recuperar, pero las acabaron todas. Y respecto, doctor Pavón, a lo de eso se supo por eso, por la construcción que estaban haciendo ahí cuando fueron a hacer las aulas, se encontraron las bases, entonces, y porque estaban haciendo unos fuertes vientos en esa época, entonces el constructor, el albañil de esa época, le recomendó al padre Mora que era mejor que regresaran donde ya había algo, ¿sí? Y por eso es que la iglesia no está frente a no está frente al parque, y por eso le hicieron un parquecito al lado, que es donde está ahorita la casa cural nueva. Ahí tenía un parquecito, por ahí hay fotos, ¿sí? Yo incluso tengo una foto de ese parquecito que la logré conseguir, la logré rescatar, una foto de ese parque, está todavía el busto del padre Mora ahí, que ahora está en el cementerio. Lo que sí sería interesante es, como yo digo que es restaurar, recuperar, ¿no? Yo lo hice con los alumnos, fue lo único que yo pude hacer, ¿no? Que no era ninguna autoridad para... Logramos colocarle una placa, pero yo me imagino que esa placa ahorita debe estar ya completamente sucia, ¿no? Porque hay que hacerle una limpieza, donde le damos una dignificación al padre Moro y al padre Lizardo, que fue el que reconstruyó el templo histórico. ¿Ya? La hicimos con los estudiantes del Colegio General Santander, pero realmente no se les ha dignificado a estos dos señores. Bueno, efectivamente, Santander actúa como vicepresidente de Cundinamarca entre septiembre de 1819 y octubre de 1821, cuando ya tiene que actuar conforme a una carta constitucional. Es lo que quiere decir que su primer gobierno no está guiado por una carta constitucional, porque no existe. Existe la de Venezuela, pero eso es para Venezuela, con lo cual él tuvo las manos libres para hacer y deshacer. Pero además presionado por el Libertador, que le exigía dinero, hombres, armas, etc. Buena parte de la maledicencia contra Santander viene de este gobierno, que fue un gobierno absolutamente militar, digamos dictadura militar. Y hay dos hechos terribles. Uno, él ordenó someter a conscripción 3.000 negros esclavos. ¿Qué quiere decir? Que expropió 3.000 negros esclavos de Antioquia, Cauca y Chocó, a las malas. Y eso fue muy grave, porque él no sabía, probablemente, que había muchas viudas que vivían de su parte esclavos. Eso, los militares que fueron al sur, a Popayán y Pasto, descubrieron el drama de las viudas que les habían quitado sus esclavos, o sus esclavas, de las cuales vivían, porque es que la negra salía al mercado, ganaba algo y le traía la comida a la ama. Eso se acabó ahora. Entonces las vio en la miseria a muchas mujeres por haberse robado 3.000 esclavos. Y en segundo lugar, la fechoría de haber matado 39 capturados en la batalla de Boyacá.
que realmente fueron 38. Él tuvo que escribir un texto y publicarlo 2 veces para defenderse de esa fechoría. Un crimen de lesa humanidad. Y él dijo, es que había un peligro que se escaparan. Pero es que no cuenta que el muerto 39 era el pobre viejo Malpica, que abrió la boca en el atrio y lo metieron en la colada y lo mataron. No tuvo nada que ver con Boyacá, el viejo Malpica. De modo que esa fechoría sí fue producto de su dictadura militar. Él le mandó una carta a Bolívar con el informe y prácticamente en la carta le dice, usted ampáreme, porque usted me lo van a cobrar de por vida, estos muertos. Haber matado a prisioneros de guerra. Y muchas otras cosas que hizo. Ahora, ¿qué hace Restrepo? Restrepo dice, es que en esta época, primero, necesitamos la independencia. Y después, la libertad. De modo que la carta de Cúcuta, de Villa Rosario de Cúcuta, fue su freno, porque en adelante él tuvo que actuar conforme a la Constitución. Y ahí sí se ajuició. No pudo seguir haciendo estas fechorías. Ahora, la segunda pregunta. Santander es un modelo del político profesional, que vive para la política. Por lo tanto, él se huele todas las jornadas, todos los comicios electorales se los huele, los organiza, propone candidatos, vigila. O sea, él es un experto en mecánica electoral y en artesanía burocrática. Él sabía quién vino a Villa Rosario. Él no vino, pero además tenía 6 informantes que todos los días le mandaban cartas diciéndole qué estaba pasando, quién estaba opinando. Tenía una red que aceptaba muy bien con todos sus secretarios. Y además, cuando fue presidente, se iba con su capa al atrio de la catedral a oír chismes. Se leía toda la prensa política y la contestaba con su nombre o como anónimo. Estuvo detrás de muchos periódicos, especialmente los de Vicente Azuero. Era un hombre que estaba en la jugada política diaria, un político profesional, especialista en todas las artimañas electorales. O sea, él inventó el político colombiano por excelencia. Mañoso, marrullero, metido en todas las polémicas. Eso es lo que da la tierra, ¿qué vamos a hacer? El profesor Jorge tiene otra pregunta y luego Carlos Díaz. Gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a los doctores por estar aquí hoy. Y hay una situación sobre la cual yo quisiese que dieran su apreciación. En los métodos de investigación, la teoría fundamentada, en este caso la parte archivística, pues indudablemente es un gran tropiezo, sobre todo cuando pudiera afirmarse que existe una manipulación en el sentido de un sesgo, pero es un sesgo no aplicado por terceros, sino por la misma persona quien quiere ser visto de una determinada forma. Sin embargo, podemos nosotros hablar de otros métodos para abordar de forma poliédrica las diversas formas a través de las cuales se estudia al hombre. Y es muy recurrente y llamativo desde la óptica militar, las batallas, cuántos muertos hubo, etcétera. Pero desde el punto de vista educativo, dentro de los tantos rótulos merecidos, por cierto, de Francisco de Paula Santander, como el hombre de las leyes, el administrador de la victoria, está uno que me llama muchísimo la atención y que es fundamental, que es ser el padre de la educación pública en Colombia. Su apreciación al respecto, doctor Garnica, y hasta dónde cree usted que
el conocer el utilitarismo inglés y a Jeremías Bentham llega a influir en lo que pudiésemos decir el germen de la educación naciente para la urgencia de la época, para que hubiera más ciudadanos, porque hay una situación que se ve en la Constitución del 21 y es esa connotación de ser ciudadano, pero se quería que se ampliase y de alguna manera Santander, al ser quien promueve las fundaciones en su momento sociedades científicas, lo que hoy es el Museo Nacional, universidades, colegios, la expropiación, donde hubiera menos de 8 religiosos, llámese frailes o monjas, expropiar y utilizar esos claustros como escuelas, la posibilidad de la educación de la mujer. ¿Hasta dónde cree usted que influye Jeremías Bentham y de eso quizá desde su perspectiva respetabilísima que se logra mantener hoy día? Gracias. Bueno, aquí sí creo que Santander se gana indulgencias con avemarías ajenas. Es el Congreso Constituyente de Villa del Rosario quien discute y aprueba todas las leyes instruccionistas. O sea, eso es del Congreso. De sus 82 leyes, son las leyes que dice que toda parroquia tiene que tener una escuela pública, toda provincia tiene que tener un colegio provincial y debe haber una universidad. O sea, eso es del Congreso, el proyecto educativo, eso no es de Santander. Pero si es del Congreso de Rosario es porque eso ya venía de atrás. Es decir, son los estados provinciales de Antioquia y los de Cali los que previamente ya habían pensado en eso. La idea de que cada provincia va a tener un colegio que debe haber escuelas primarias públicas, eso viene de los primeros estados provinciales y eso lo van a heredar los constituyentes de Villa Rosario y lo van a poner en leyes de la nación. De modo que eso no es un invento de Santander, él no es el padre de eso. Él hace la tarea que le mandan las leyes aprobadas en Villa Rosario, según las tradiciones que se habían experimentado antes. Villa del Rosario, los constituyentes resuelven un problema que no se pudo resolver antes, y es que los dominicos habían conseguido un privilegio muy temprano, en el siglo XVII, que les dio a ellos el monopolio de la universidad. Es decir, ellos tienen una real cédula que dice que solamente ellos pueden tener una universidad que pueda tocar títulos. ¿Qué quiere decir eso? Que San Antonio del Rosario nunca fueron universidades, fueron colegios mayores, pero para poderse graduar tenían que ir a Santo Domingo, pagar lo que había que pagar, examinarse, y todos los títulos salieron con el nombre de Universidad de Santo Tomás, que no existía en la vida real porque no queda el convento. Eso lo intentó remediar Moreno de Escandón con el plan de una universidad real. Y los dominicos mandaron a su gran campeón, el fraile Buenaventura, y el fraile lo derrotó en la corte. Entonces, en Villa Rosario se resolvió el problema, porque Villa Rosario destruye el privilegio de la orden de predicadores y abre la puerta para que se abran 3 universidades como se abrieron. Ahora, ¿cuál era la virtud de Santander? Que como buena administradora le encontró las maneras de hacer cumplir la ley, negociando con sus amigos los religiosos. Entonces, ¿cómo conseguimos locales para los cultos provinciales? Pues negoció con los frailes que le entregaran los conventos menores y ellos se quedaran como profesores. Y forzó para que se den cuenta de las letras. Pero hay una cosa interesante, el proyecto educativo que él puso en marcha en la época de Colombia y que luego reproduce en Nueva Granada, tuvo un acompañante que es Márquez, y Márquez en su gobierno del 37 al 41 exactamente tiene la misma agenda educativa que Santander, hace la tarea inclusive con mayor profundidad. De modo que esto estaba en la cabeza de todos los abogados, porque como buenos liberales sabían que la nueva generación que vino al mundo tiene que ser educada, cosa que al rey le tenía sin cuidado,
porque no era, el rey no requiere vasallos ilustrados, requiere vasallos a secas, pero la nación sí requiere ciudadanos que sepan leer y escribir porque tienen que ser votantes. De todas maneras, Santander y Márquez hicieron una tarea y compartieron la agenda educativa. Y la tenían que compartir porque Márquez, como vicepresidente, estuvo sentado todos los días en el Consejo de Gobierno. Ahora, Santander con su prestigio consiguió que los norteamericanos donaran pizarras, gises y cuadros. Eso sí lo hizo él gracias a su influencia con los norteamericanos. Hicieron esas donaciones en la década de los 30. Lancaster fue traído y se fue de disgusto porque no le pagaron, pero de todas maneras ese proyecto lo divulgaron a otras personas como el fraile Mora y otros que trataron de introducir esas reformas, pero el hecho es que ¿qué sobrevive hasta el día de hoy de este proyecto? El compromiso del Estado con la educación de la nación. Eso explica que exista FECODE, que existan 400.000 maestros pagados por el Estado que no agradecen, y significa que hasta el fin del mundo el Estado republicano tiene que gastarse la plata en maestros y en maestras, cosa que no existía en los tiempos del régimen monárquico, porque los colegios mayores se originan en fundaciones de obispos, no se originaron en voluntad estatal. La querella benjamista no la asume Santander, la asume Vicente. ¿Perdón? La querella benjamista no la asume Santander, la asume Vicente. Así es. Buenos días. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Quisiera preguntarle al señor Gerardo, para ustedes acá en la comunidad y para usted, ¿qué significa esta exposición? ¿Qué significa haber traído estos cuadros? ¿Qué significa recordar a Santander día a día? Y estos cuadros especialmente, haber logrado esta gestión. Y para el señor Armando son dos preguntas. Yo lo escuchaba sobre esta idea de las calumnias y los mitos sobre Santander. Quisiera preguntarle cuál sería su opinión sobre la manera en que nos han educado en torno a Santander desde la escuela, que yo creo que mucho de lo poco que sabemos de historia en la escuela viene también de esas rivalidades que nos crean en esos imaginarios, ¿no? Que usted dice que son infundadas, pero obviamente creo que viene también de cómo está construida también la escuela. Entonces quería preguntarle su opinión sobre eso. Y el segundo punto es si tal vez estos mitos, estas calumnias se replican por medio de exageraciones o de calumnias en los museos dedicados a Santander y Bolívar en Colombia y en Venezuela, si usted piensa que replican todos estos discursos que a veces no son correctos con la historia y la realidad. Pues, sonido. Particularmente yo considero que ojalá estos cuadros estuvieran todo el tiempo acá. Claro. Son de nosotros realmente, son de nosotros. Pero bueno, eso tiene, y pues agradecerle, ¿no? Que creo que el doctor Garnica, ¿no? Y Susana tienen que ver ahí en que esto esté acá, ¿sí? Pero a mí me parece que esto debería ser más constante, para que nosotros, incluso esto que también de Susana, como de acercarse a la comunidad del Rosario, me parece interesante. Y ojalá el museo se fuera también, que hoy vi algo por ahí por el barrio Antonio Nariño, La Esperanza, sí, me parece interesante, lo vi a través de una red, sí, me parece interesante porque es una manera de llegarle a la gente del Rosario, porque mire que el Bicentenario pasó sin pena ni gloria, realmente fue por eso, porque realmente no se hizo el trabajo que tenía que hacerse desde las escuelas y colegios. Sí, que es lo que acaba de decir el compañero, o sea, no se hizo ese trabajo,
por eso de pronto ustedes ven ese resultado en el Congreso, vieron ese resultado, fue por eso, es que realmente el municipio no hizo como algo que todo el mundo se metiera en el cuento, que era un trabajo que habíamos iniciado. Ahí estuvo Freddy también y varios habíamos iniciado ese trabajo de ir a la escuela y colegio para que la gente se compenetrara con eso, ¿sí? Se compenetrara con eso. Mira, hay mucha gente que usted ahorita le pregunta del bicentenario, ¿y cuál bicentenario? O sea, uno que nació aquí, fue criado, que nació aquí. Yo nací en el barrio La Pesa, hay gente que en el mismo barrio Fátima, o antes La Pesa, hay gente que no sabe ni qué pasó, no sabe ni qué pasó. Y si esto permaneciera más acá, fíjese que una vez vino, no sé si todavía está viva o ya murió, la tataranieta de Santander que vivía en Gámeza, Boyacá. Nosotros teníamos la modalidad de turismo en esa época, en el Colegio Santander, una modalidad muy buena porque se compenetraba con todo esto, a veces se daban clases acá con los muchachos. Una vez ella vino y precisamente aquí le dijeron que, digo, sí, yo tengo 120 objetos más de Santander, pero yo para el Rosario no regalo más porque es que allá no los cuidan y allá cuando uno vuelve ya no están. ¿Sí? Entonces, a mí me parece interesante, ojalá sigan viviendo más exposiciones sobre el General Santander. Esto es interesante que constantemente, sí, pues uno sabe que no se puede todo el tiempo porque eso tiene sus costos, pero sí que constantemente es eso, pues más seguido, o sea, y a mí me parece que hace rato que ya debe haber una cátedra así, es que en el mismo Colegio General Santander la tiene, ni la misma Universidad Francisco de Paula Santander la tiene. Una vez estuvimos hablando con unos profesores de allá e incluso se llegó a llegar hasta el rector, pero ahí quedó, no pasó nada, ¿sí? O sea, mira que la universidad completa tiene su cátedra, no varía, y ellos tienen su asignatura y tienen que verla a los estudiantes, y la Francisco de Paula que tenía que tener la cátedra de Santander no la tiene. Bueno, pero entonces mejor le siguen trayendo, yo no le hago los cuadros que ahora me tengo. Está apagado. Desafortunadamente, los partidos históricos que nacieron para la jornada electoral del 48-49 se repartieron los héroes. Desafortunadamente, el fundador del Partido Conservador es hijo de Nicolás Ibáñez. Y sabe lo que se cuenta en la familia de las relaciones furtivas de Santander con su mamá, mientras su papito estaba ciego. Y ahí se incubó el odio visceral de Miguel Antonio Caro, el nieto, contra Santander. Y entonces el Partido Liberal adoptó al General Santander como su ícono y el Partido Conservador a su adversario, Bolívar. Y de ahí inventaron que Santander fundó el Partido Liberal y que Bolívar fundó el Partido Conservador. Un anacronismo total. Y eso contaminó los programas escolares. En tiempos de gobiernos conservadores tenemos cátedras bolivarianas en los colegios. Y en tiempos de gobiernos liberales les importa 5 alguna cátedra de Santander, que no la hay. ¿Por qué existe el departamento de Santander? Porque existió el estado de Santander. ¿Y ese por qué existe? Porque la provincia natal, que es esta, fue la primera que llevó el nombre de provincia de Santander, que no se llamó de Cúcuta. Y cuando se creó el estado en el 57, le dieron el nombre, si no, no existiría una entidad territorial que se llamara Santander. Fue por el accidente de que él nació aquí. Entonces, digamos, la contaminación bipartidista que se repartió estos dos héroes y los enfrentó partidistamente, también contaminó la manera como se enseña una supuesta rivalidad entre estos dos personajes, con lo cual nos daña la conciencia histórica porque nos queda fragmentada y nos queda enfrentada.
Lo que no sucede en Venezuela. En Venezuela el héroe que se enfrenta a Santander muere, hasta paz le dan, cada vez que se acuerdan que él se portó mal. Entonces allá tienen un mito hegemónico, por eso se llama República Bolivariana hoy en día. Aquí tenemos esa excisión bipartidista que no nos deja leer correctamente las cosas. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Bueno, mira, tú decías ayer que el ministerio es dueño de 10.000 objetos históricos, 6.000 y pico en el Museo Nacional y 3.000 y pico en todos los museos del ministerio. Por lo tanto, esas piezas son de la nación colombiana y pueden estar donde diga el presidente de la República o su ministro de Cultura. Un presidente dijo, me sacan una cantidad de cosas del Museo de Bogotá y me los meten en el nuevo museo que yo quiero abrir en el parque, en la esquina, en el Parque Bolívar, que se llamó inicialmente el Museo del Florero, hoy en día Museo de la Independencia. Eso fue traído de muchas partes, inclusive de la Academia Colombiana de Historia. Pues si el presidente es el dueño de los 10.000 objetos, él puede decir, estos cuadros que están en Bogotá deben estar en Villa El Rosario, por la sencilla razón que no es posible que exista un museo de Santander sin colección propia. Pero es que así como están aquí hoy, pueden estar en cualquier parte del mundo, porque son objetos de la nación que pueden estar en cualquier lugar del país. Solamente necesita la voluntad política, es decir, un presidente santanderiano. Y se llama santanderista. Bueno, voy a salirme de lo local sin dejar lo local. Empecemos. Villa El Rosario habían consulados, o en Cúcuta habían consulados de algunos países, ¿sí? Entonces le pregunto a ustedes, además de la señora English, algunos otros extranjeros, no solamente de Venezuela, sino de Europa y Norteamérica, tuvieron tierras, tuvieron negocios, tuvieron asentamientos acá en Villa Rosario. Para usted y para usted, profesor, siempre hablamos de la relación de Santander con los ingleses, que no era muy buena, pero con los norteamericanos sí era relativamente buena, y con algo de los franceses. En el Congreso Anfitriónico, ellos, no sé si él también incluyó la invitación de gente de Brasil y de otras regiones. ¿Cómo es ese Santander internacional? ¿Y cómo es Villa El Rosario internacional? Hay esa lucha por lo del café, ¿no? Y ahí está, para esa parte, porque eso, hay documentos que muestran claramente que incluso reposan en la Academia de Historia del Norte de Santander, que el café, a través de Chaveau Peltier, en convenio con Gervasio Rubio, siembran las primeras matas acá precisamente en el Palmar. Por eso esa hacienda Santa Teresa, porque era de los Fortul. Teresa Fortul se casa con Chaveau Peltier y entra el café por acá. Después es que el padre Romero empieza a incrementarlo en Salazar a través de lo que ya conocemos, que las penitencias y eso. O sea que sí hubo, porque esto aquí hubo catalanes, vascos, franceses, o sea, sí hubo desarrollo de la parte cacaotera. Por eso fue que mucha gente después pudo ir a estudiar a Santa Fe, Bogotá. Cuando hubo el problema en San Faustino de los Ríos, la mayoría de los hacendados se vinieron para la Villa del Rosario y empiezan los grandes cultivos de cacao acá. Después, cuando llega acá también, que hubo el problema que el cacao también empieza a agotarse por la cuestión de la plaga. Entonces, cuando Chaveau Peltier introduce el café, ¿sí? Introduce el café, y es otro renglón de la economía. O sea que sí hubo extranjeros, y también por acá pasaron bastantes extranjeros que escribieron a la Villa del Rosario, y aparecen, o sea, es raro, ¿no? Aparecen más escritos por gente de afuera
que por gente de acá. Eso es lo paradójico, o sea, y lo describen como unas haciendas hermosas y empiezan a describirlo desde cuando vienen arriba en la mulera, más o menos, ¿sí? Que ya se ve este valle, que se ve todo el valle, incluso hablan de San Antonio de Cúcuta, el Rosario de Cúcuta, San José de Cúcuta, que en esta época incluiría también a los patios, ¿sí? Que era de nosotros, que es la batalla de Carrillo, la que habló el doctor Garnica, que es por la que a Santander lo cuestionaron. Y resulta que aquí se desarrolló muchísimo eso. Por ejemplo, don Lino Galaviz era de origen alemán. Sí, su familia era de origen alemán, estableció la fábrica de café aquí en el Rosario después del terremoto, ¿sí? O sea que sí hubo gente que le metió duro acá, y nosotros recibimos mucho la influencia de la parte venezolana, la mayoría llegó por allá, llegó por ese lado, por el asunto del lago de Maracaibo. Nosotros recibimos demasiado la influencia venezolana. Recibimos la influencia venezolana hasta el folclore. Sí, hasta el folclore recibimos, que fue lo que pues no se puede hablar, como no se puede hablar de todo porque el tiempo no. Por eso sería bueno un día esto hacer una charla más solamente sobre eso. Sí, o sea, no pudiera uno extender más, ¿no? Porque aquí quedan como pedazos, sí, o sea, sí, como a pedacitos, y pues quedan las dudas. Pero sí, la influencia catalanes, vascos, franceses se establecieron acá. Por ejemplo, María del Carmen Ramírez. Por a mí me gustó mucho cuando decían que el Congreso de Historia se iba a hacer en el colegio arriba, la frontera, en la hacienda San Nicolás. Yo era uno de los que estaba contento porque regresamos en el tiempo. Esa hacienda era de María del Carmen Ramírez, venezolana. Sí, era de ella. Yo sí, cuando dijeron caballos, a mí me llené de alegría porque regresamos nuevamente a las cosas. Pero pues no se pudo hacer por toda esta problemática que hay, sí, de la pandemia y eso. Entonces por eso lo trasladan donde lo hicieron, para parte de la universidad y para acá. Y entonces sí hubo muchísima influencia, demasiada influencia, y por eso esa gente logró desarrollar, logró tener dineros y poder enviar a sus hijos a estudiar a Santa Fe, Bogotá. Fíjese que aquí se establece el padre del General Santander, por eso es que empieza la duda, que si nació en San Faustino, que yo no sé qué, y por eso él, y si miramos ahí nomás, aquí también tienen la placa. Declaro que nací en la Villa del Rosario, ¿cierto? Porque lo dejó en el testamento, porque hasta en negar el sitio donde nací se han atrevido mis enemigos, ¿sí? Y aquí también mismo en el Rosario empiezan la misma gente, eso uno tiene que ponerse a darles planteamientos. No, que nació fue en la Tapa del Cacho, allá arriba, ¿sí? O sea, sí, aquí en el Rosario, pero allá arriba en la Tapa del Cacho, donde estaba la tapa que conducía el agua para acá, para el molino de acá. Eso aquí lo comenta la gente del común, sí, que no, también nació en la calle, que nació, sí nació aquí, pero que nació fue allá en la Tapa del Cacho. Sí, pero que hay gente, la gente de afuera, sí, claro, sí fue muchísima la influencia, o sea, nomás lo de Lino Galaviz, que sí, y ahí está el café Galaviz todavía. Hace 200 años, igual que hoy, el juego político internacional es el juego político entre naciones. Y en el juego político entre naciones lo que priman son los intereses nacionales. ¿Y quién los defiende mejor? Entonces, hace 200 años, la naciente República de Colombia necesita que lo reconozcan urgentemente dos potencias: Inglaterra, dueña de los mares del mundo, y la naciente Estados Unidos. Pero los intereses de esas dos naciones son distintas. Inglaterra necesita no perder su hegemonía en el Atlántico, y su principal enemigo son los Estados Unidos. Inglaterra tiene un régimen monárquico parlamentario y vería con buenos ojos la restauración de una monarquía en Colombia, igual que Francia, que Francia siempre quería una restauración. Además, no olvide que Inglaterra
salida de España en la guerra de la independencia española. En cambio, los Estados Unidos para siempre jamás son republicanos. Entonces, los ingleses ven con mucho entusiasmo el gobierno de Colombia, por el tamaño de Colombia, por las posibilidades mineras y comerciales. Y se meten con todos los fierros. Pero los Estados Unidos son los primeros que en un congreso internacional le propusieron a Inglaterra que al tiempo reconocieran la existencia de Colombia. Los ingleses dijeron que había que esperar a ver cómo reaccionaba España. Y finalmente los Estados Unidos se adelantan. Y solamente porque se adelantan los Estados Unidos es que el gobierno inglés de Canning, o forzado a reconocer la existencia de Colombia. Cuando se vino el proyecto monárquico del 28-29, Francia apuesta por una monarquía colombiana. Inglaterra lo sabe y también apuesta por lo mismo. Solamente los Estados Unidos y sus diplomáticos se oponen a cualquier experimento monárquico. Por eso cuando Santander regresa de los Estados Unidos acompañado de un príncipe Bonaparte, este muchachito, quien lo saca de Bogotá son los diplomáticos norteamericanos. ¿Qué está haciendo un Bonaparte en Bogotá? Están tramando un proyecto monárquico y el muchacho tiene que devolver para los Estados Unidos. Y por eso ahí juega distinto Bolívar y Santander. Bolívar, que no se haga, sabía cómo iba el proyecto monárquico. Y Santander era claro, o sea, conmigo no jueguen con esos jueguitos monárquicos. En ese sentido, Santander se alineaba muy temprano con los Estados Unidos. Y Bolívar tenía el apoyo de ingleses y franceses, es decir, de aquellos que todavía suspiraban por un proyecto monárquico. Tenían que chocar internacionalmente los dos, como chocaron. Bueno, terminamos la sesión de la mañana, nos volvemos a ver aquí a las 3 de la tarde, tanto presencialmente como en nuestras redes sociales, y esta tarde continuamos esta discusión con Jaime Silva de Señal Memoria y Isabel Arroyo, historiadora asesora de la serie Bolívar de Netflix. Entonces vamos a ver cómo nos cuentan estos personajes tan importantes en los medios de televisión masiva.